Canicani Caguana. Presente, profesor. Buenas noches, Canicani. Buenas noches. Carguacusma Romero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Carguacusma. Catachura Gozar. Chan Dolorier. Espinosa Tiza. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Espinosa. Guerrero Toro. Guillén Peña. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Guillén. Jesús Mendoza. Jiménez Alegría. Loyola Mendoza. Marca Piña Avendaño. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Marca Piña. Martínez Guamán. Misari Barzola. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Misari. No. Ramón Ávila. Rodríguez Vázquez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Rodríguez. Sánchez Guamanyauri. Sánchez. Trejo Tassi. Celada Díaz. A ver, último llamado. Alanya. Cabello. Cabello presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Cabello. Catachura. Chan. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Chan. Guerrero Toro. Jesús Mendoza. Jiménez. Loyola. Martínez. Ramón. Torres. Torres presente, profesor. Buenas Trejo. Torres. Torres. Buenas noches, Torres. Trejo. Celada. Bien, vamos a con el seminario. La otra semana es la otra práctica, ¿no? Según lo que veo, me estoy equivocado en la fecha. En la última práctica, ¿no? En el aula virtual. Lo que pasa, profe, es que creo que se han corrido toda una semana por la semana a pie. Ah, no, igual, las prácticas se toman en su semana, las prácticas programadas ahí se toman. ¿No? En nuestro curso tiene prácticas, no tiene examen final, no tiene. La otra semana toca la práctica, se toma en su fecha, se toma su práctica. Eso no va a correr. Lo único que en la semana de facultad, no sé cómo se llama, no se toma prácticas ni clases, bueno. Pero igual otra semana está práctica y la otra semana se tiene que tomar, hay que evaluar. Pues, la próxima semana hay una programación y la programación de práctica no se mueve. Ya pues, la próxima semana hay práctica. Habíamos quedado en la parte del proceso politrópico, ¿correcto? A ver, el 319, el 320. ¿no? 319 habíamos hecho, faltaba
320. Vamos a ver qué me pide el 320. Cierto gas ideal es sometido a los procesos mostrados. En el diagrama, presión-temperatura. Ojo, no es presión-volumen, PT, donde el trabajo desde 1 hasta 4 es 240 kilojoules por kilogramo, trabajo específico. El volumen 1 es 1 metro cúbico por kilogramo. El volumen 4 es 4 metros cúbicos por kilogramo. Determine la temperatura T3. ¿Correcto? Cierto gas ideal. Es diagrama presión-temperatura. Si es un gas ideal, se cumple que P por B MRT o P por volumen específico igual a RT. Ya. Trabajo de 1 hasta 4, un proceso isotérmico y un proceso lineal, presión-temperatura, que pasa por origen. Trabajo de 1 a 4, 240 kilojoules por kilogramo. B sub 1, 1 metro cúbico por kilogramo. B sub 4, 4 metros cúbicos por kilogramo. Vamos a verificar acá, B sub 1 y B sub 4. Acá, es dato, ¿no? Es dato los volúmenes específicos, ¿no? Como hay una relación lineal y pasa por el origen, para T igual a 0, P es 0. La presión es el cambio de presiones de cambio de temperatura por T. Además se cumple, esto es para este caso particular en que la presión es función lineal de la temperatura. También se cumple que la presión por el volumen igual MRT. O la presión, volumen por unidad de masa, presión por el volumen específico, R por T. P es una función lineal de temperatura. Si P es una función, vean, de acuerdo a la ecuación, si la presión es una función lineal de la temperatura, entonces, ¿qué pasa con la ecuación número 1? El volumen específico debe ser constante. Para que, si no, no habría la relación lineal. Si el volumen específico es constante, el volumen es constante. Entonces, en todo proceso en el que la presión es lineal con la temperatura de un gas ideal, el volumen específico es constante, entonces este proceso como es isométrico, 1, 2. El proceso 3 también es isométrico. De tal manera que el trabajo de 1 a 2 es 0. Trabajo de 3 a 4, 0. Solamente existe un trabajo de 2 a 3. Y de 2 a 3, ¿cómo es el proceso? Isotérmico. Si es isotérmico, entonces el trabajo es igual a específico, presión en 2, volumen 2, logaritmo del volumen final entre el volumen inicial. Pero, de acuerdo a lo que vemos acá, para que sea lineal, el volumen específico 1 es igual al volumen específico en 2. Para que la presión sea función lineal de la temperatura. Y el volumen específico en 3 es igual al volumen específico en 4. De tal manera que trabajo 2, 3 será igual P sub 2 por B sub 2, logaritmo de B sub 3 sobre B sub 2. Pero B sub 3 es B sub 4 y B sub 2 es B sub 1. ¿No? Y se cumple que si es isotérmico, P sub 2 por B sub 2 es igual a P sub 3 por B sub 3. De acá yo despejo P sub 3 por B sub 3. Trabajo de 2, 3 específicos son logaritmos de B sub 4 sobre B sub 1. Pero yo sé que P sub 3 por B sub 3 que es igual a RT. RT3, vean acá, P por B
R por T, donde B es el volumen específico. Y de ahí T sub 3, 1 sobre R, trabajo 2, 3, logaritmo de B sub 4 sobre B sub. Y aquí tendríamos ya la expresión para la temperatura en función del trabajo y en función. Entonces, ¿qué nos enseña esta fórmula? De que la temperatura en 3 está definido directamente por el trabajo. 2, 3. Está definido inversamente por el logaritmo de B sub 4 sobre B sub 1. B sub 4 es B sub 3 y B sub 1 es igual a B sub 2. Y yo tenía de datos. Todo es dato. Ahora, como no me dice un gas ideal, necesito, entonces puedo considerar, considerando el aire. Nos vamos a la tabla A6, como les había indicado, el R igual 0.287 kilojoule por kilogramo por grado Kelvin. Reemplazamos los valores respectivos y encontramos la temperatura 3 en grados Kelvin. Con lo que habíamos contestado a la pregunta 320. Nos vamos a la pregunta 321. Un sistema contiene 2 metros cúbicos de aire a un bar. Mediante un proceso isométrico se transfiere calor al aire contenido hasta alcanzar la presión de 4 bar a volumen constante. O sea, como el aire no puede hacer trabajo, entonces, ¿qué pasa? Incrementa su presión. Y al incrementar su presión, incrementa su temperatura. Luego se realiza un proceso según la ley P por B a la 2C. Hasta una presión final de un bar. Me están pidiendo determine el trabajo realizado por el aire en kilojoule. Nos vamos a ver el ejemplo 321. Volumen 1, 2 metros cúbicos, presión inicial un bar, a volumen específico constante, proceso 1, 2, hasta la presión final un bar, dice 1, 2 y 2, 3, hasta regresa hasta un bar, ¿no? La presión 2 es 4 bar, un bar a 4 bar a volumen específico constante, y luego una expansión hasta recuperar la presión inicial. Determinar el trabajo realizado por el aire. Entonces, el trabajo realizado por el aire es trabajo de 1 a 2 más el trabajo 2, 3. 1, 2, proceso isométrico, no hay trabajo, trabajo 2, 3, proceso politrópico, trabajo 2, 3 es presión 3, B3 menos presión 2, B2, entre 1 menos C. Pero presión 2 por B a la N, B sub 3 por B sub 3 a la N, porque entre 2 y 3 se realiza un proceso politrópico. Entonces B sub 3 es igual, despejando B sub 3 es igual a B sub 2 por la relación de presiones a la 1 sobre N. Este valor, que acá que estamos despejando, de B sub 3 en función de 1 sobre N, reemplazamos aquí. Tenemos B sub 3. B sub 3 aquí es igual a B sub 2 por B sub 2 entre B sub 3 a la 1 sobre N. Y de acá despejamos, ¿qué cosa? B sub 2. Y tendríamos la relación. Ya está, en función de los datos. La relación de presiones, el volumen 2. Volumen 1 es igual a volumen 2 porque isométrico. Trabajo 2, 3 igual volumen 2, que es igual a volumen 1. Presión en 3, que es 100. Presión en 2, que es 400 sobre 100, a la 1 sobre 2, menos 400 sobre 1 menos. Y el trabajo es igual a 400 joules. Ojo, acá sale negativo, y acá sale negativo, pero positivo. Es un proceso de expansión, ¿no?, del área bajo la curva. Con esto habríamos contestado esta pregunta. Estamos trabajando ahora con aire, estamos trabajando con sustancia. Y la pregunta, profesor, ¿por qué necesito comprimir el aire? Porque el aire tiende a ocupar mucho volumen. ¿Dónde se usa el aire?
en los procesos industriales. En un laboratorio, por ejemplo, se usa el aire, ¿no? Como chorro en la parte inferior, ustedes habrán visto en los laboratorios de física para disminuir la fricción. Se usan también aire en los sistemas de túneles de viento. Todo laboratorio tiene una línea de aire para los procesos de combustión, para los procesos de compresión, como actuadores en las plantas, ¿no? La energía se almacena en un tanque, se tiene que comprimir, y ahí a presión es un actuador para que abre y cierre válvulas. O sea, en una planta, directamente de la red no puedo jalar la presión, ¿no? De la red, disculpen la carga. A veces hay fluctuaciones. ¿Qué se hace? Se almacena energía en un tanque, y del tanque se regula. Tener energía almacenada en forma de aire comprimido para poder hacer funcionar los sistemas automáticos. En el sector minero, todo es aire comprimido. Entonces yo debo saber, ¿para qué comprimimos aire, profesor? ¿Dónde necesitamos también comprimir? En la refrigeradora, ¿cierto? Tenemos que comprimir el refrigerante. Luego tiene la parte posterior, tiene un compresor. ¿Dónde más usamos lo usamos para los sistemas de los gases? Tenemos que comprimir los gases para hacer el pintado, ¿no? Los dentistas usan su compresor aire comprimido para mover las fresas, para hacer las curaciones dentales. Entonces, la industria necesita aire comprimido. Vamos a ver el 323. Y en esos procesos de compresión se gasta energía y se calienta el aire, ¿no? Como consecuencia del proceso de compresión. Dice, un sistema contiene 1 metro cúbico de aire a un 0.1 megapascal, Z1. Se realiza un proceso según la ley P por B a la 0.5 constante, hasta que el volumen sea 4 veces el volumen inicial. Determine la presión final en megapascal, el trabajo realizado por el aire. Volumen 1 metro cúbico, presión inicial 0.1 megapascal, Z1, P por B a la menos 0.5 constante, un proceso en el cual se multiplica el volumen final de 4 veces el volumen inicial, determina la presión final y el trabajo. Presión 2 por volumen, menos presión 1 por volumen. Entonces, vamos a determinar acá, a ver, queremos factorizar la presión en 1 y la presión en 2 en función de la presión en 1, ¿no? Si P sub 1 por B sub 1 a la N es P sub 2 por B sub 2 a la N, entonces la presión 2, la presión 1 por B1 entre B2 a la N, ¿no? De la relación politrópica, ¿no? Tenemos P1 por B1 elevado a la N, que es igual a la presión 2 por B sub 2 a la N. ¿Qué es lo que queremos? Queremos despejar la presión 2 en función de la presión 1, entonces presión 2 acá es igual a presión 1 por B sub 1 entre B sub 2 elevado a la N. Y ahí tenemos la presión. Y despejamos presión 1. ¿Por qué hacemos esto? Acomodamos todo en función de los datos. La presión 1, 0.1 megapascal, kilopascal. Volumen 2, volumen 1, volumen 2, 4 veces volumen 1. Por volumen 2, volumen 1, 1, volumen 2, 4. 1 menos N, 1 menos 0.5, obtenemos el trabajo en kilojoule. Estamos obteniendo un trabajo de 466.66 kilojoules. Queremos la presión en 2. La presión 2 es la presión 1 en B sub 1 a la N. P sub 1, ¿cuánto es?
100 kilopascal, 0.1 megapascal. B sub 1 es 1, B sub 2 es 4 y el N menos 0.5. Y obtenemos la presión en 200 kilopascal, 0.2 megapascal. .324. Vamos a ver el ejemplo 324. ¿Qué dice? Ya este tiene con moles, por si acaso ya. Un sistema contiene medio kilomol de nitrógeno a 0.2 megapascal y 336 grados Kelvin. Se transfiere calor al nitrógeno siguiendo un proceso isobárico hasta alcanzar la temperatura de 494.81 grados Celsius. Determine el peso molecular y el trabajo efectuado en kilojoule por kilomol. Vamos a determinar el trabajo en kilojoule por kilomol. Ese es el ejemplo 324. Número de moles, medio kilomol. Presión 1, 0.2, temperatura, lo da. De la ecuación de los gases ideales, R, por si acaso, del nitrógeno es 0.9296880 kilojoule por kilogramo. Eso lo vemos en la tabla A6. Nitrógeno. 0.29680. Correcto. Tiene que estar con sus tablas, ¿no? P1 por B1, M por R por T1. M es P1, B1 entre RT1. Y su fórmula BNR entre P, en moles, así, ¿no? Número de moles, masa sobre masa molecular. Entonces, el número de moles, 0.5 el R, 8.31 la temperatura, 336 grados Kelvin, entre la presión, 200 kilopascal, tenemos el volumen inicial. Además, la relación masa-volumen, ¿no? P entre RT. Reemplazamos la presión, 0.2 por 10 al cubo, el R de nitrógeno, la temperatura y M igual 2B sub. Reemplazamos 3 en 2 y obtenemos el valor de la masa. Y la masa molecular es el R particular entre el R. Entre el R particular entre el R total. Y obtenemos su peso molecular 28.03. Y cumple, ¿no? O sea, querían determinar a partir de datos de laboratorio el peso molecular. Por el proceso isobárico, de trabajo, presión, volumen 2 menos volumen 1. Si es isobárico, se cumple que P, B en dt constante, entonces volumen 2 es volumen 1 entre T sub 2 sobre T sub 1 por ser proceso isobárico. En todo proceso isobárico, B en dt constante. Entonces acá tenemos la presión constante, B sub 2 es igual B sub 1 por T sub 2 sobre T sub 1. Factorizamos B sub 1, P por B sub 1, T sub 2 entre T sub 1 menos 1. La idea es acomodar todos los datos en la fórmula. Tenemos la presión, que es 200. Tenemos B sub 1, 6.984 que hemos obtenido en 3. La relación de temperaturas, menos 1. Y obtenemos el trabajo, 1771.963 kilojoule. Ahora, vamos a determinar el trabajo específico. El trabajo específico, el trabajo, pero en función de las moles. Trabajo por número de moles. Entonces, 1771.93 lo dividimos entre media
medio kilomol y tendríamos un trabajo específico de 3.543.926 kilojoules por kilomol, con lo que habríamos contestado el. Repasar acá, no confundirse, PBMRT, donde es el R particular acá, y el BNR raya T, donde este es el R universal, este es el R raya, 8.31 kilojoules por kilogramo, por si acaso, 8. Tener bastante cuidado. Peso molecular es el R universal, el R particular. Entonces nos vamos al ejercicio 325. Un sistema contiene 25 kilogramos de aire a 300 grados Kelvin, ocupando un volumen de 1 metro cúbico. Se realiza un proceso de compresión isotérmica 1-2, donde el aire contenido recibe un trabajo de 800 kilojoules. Determine el volumen en metros cúbicos y la relación de presión. ¿No? Sustancia, aire, cantidad de sustancia 25 kilogramos, temperatura 300 grados Kelvin, volumen 1 metro cúbico, proceso de compresión isotérmica, recibe un trabajo de 800 kilojoules. Entonces nos vamos a resolver el 325. Acá está. 1, 2, 25 kilogramos. Sustancia aire, 300 grados Kelvin, volumen 1 metro cúbico, compresión isotérmica. Trabajo 800 kilojoules. 8000 kilojoules. Entonces, nosotros sabemos que el trabajo isotérmico es igual a P por B logaritmo de volumen 2 entre volumen 1. Es lo que sabíamos. Entonces, de acá, nosotros podemos dividir el trabajo entre P por B. Y nos queda el logaritmo. De B sub 2 sobre B sub 1. Y luego de acá tomamos antiguo logaritmo. B sub 2 sobre B sub 1 es igual a E elevado a este exponente, como está acá. Y luego B sub 2 es igual a B sub 1 entre. Entonces, ¿de qué depende el volumen final? ¿Qué me enseña esta forma? Depende del volumen inicial y E elevado al trabajo que yo haga, entre la presión inicial por el volumen inicial, que es el MRT. O sea, el proceso ya está definido. Depende de las condiciones. Vean. El volumen 1 es 1. ¿No? El trabajo es menos 8000. Acá está este error. ¿Y por qué menos 8000? Porque ese es el trabajo sobre el sistema. Menos 8000. La presión 1 por vez 1 MRT. M 25. R aire. ¿De dónde sale de la tabla del aire? El R del aire. 0.287 kilojoules por kilogramo. Tabla A6. Y por T. Y obtenemos el volumen. Me piden la relación de presiones. Se cumple que P por B es constante. Y presión 2 sobre volumen 2 es igual a volumen 1 entre volumen. Volumen 1 es 1, volumen 2 es 0.024. Vean. Se reduce el volumen y como consecuencia de reducción del volumen se eleva la presión. ¿Cuánto es la reducción de presión? 41.120, o sea, 40 veces por reducir el volumen. Porque he invertido ¿cuánto trabajo? Vean
Las fórmulas genéricas me dan el significado. Si yo invierto más trabajo, ¿no? Reduzco más el volumen. Al reducir el volumen, se incrementa, ¿qué cosa? La presión. Es reducir el volumen de 1 metro cúbico a 0.02. En litros sería de 1000 litros a 24 litros es reducido. Y la pregunta, profesor, ¿por qué se tiene que reducir el volumen para transportar los gases? Los gases tienden a ocupar mucho volumen. Se tiene que comprimir, ¿no? El proceso de compresión es una necesidad industrial, porque los gases tienden a ocupar mucho volumen, hay que comprimir. Pero para comprimir, ¿se gasta energía? Sí. Yo ya no quiero transportar 1000 litros, ¿no?, de aire. Yo voy a transportar en un balón, disculpen, 24 litros. Pero en 24 litros, ¿a qué presión? A una presión 41.12 veces la presión inicial, a alta presión. O sea, se pueden confinar los gases en recipientes pequeños, pero a elevadas presiones. Entonces, la pregunta que me harían, profesor, si yo tengo un gas peligroso, no te es conveniente acumularlo en recipientes muy pequeños porque la presión es elevada y los sistemas pueden fallar, salvo que hayas hecho bien el diseño del tanque. Preferiría tener recipientes de buen tamaño, a mayor volumen, menor presión. Además, vean cuánto está gastándose, 8000 kilojoules para comprimir. O sea, la compresión tiene un costo. Es costo. Y además, ¿qué ha ocurrido? Se sobrecalienta. La pregunta sería, si T sub 1 era 300 grados Kelvin, ¿cuánto es T sub 2? La pregunta. Sí, pues yo sé que P sub 1, P sub 1 por B es igual a RT. Isotermia, compresión, es isotérmica. Es especial. Normalmente cuando se comprime siempre se recalienta, pero acá han hecho una compresión isotérmica, ¿no? Y la pregunta es, este es un proceso industrial, ¿no? Ese isotérmico es especial. Normalmente toda compresión se produce recalentamiento. Entonces, una compresión isotérmica es algo muy especial, ¿no?, que forma parte de los procesos de almacenamiento y transporte de hidrógeno, ¿no? En los documentos de hidrógeno dice compresión isotérmica. Pero, profesor, ¿cómo hago una compresión isotérmica? Es complicado. Porque normalmente una compresión hay recalentamiento. Entonces, comprimir. El gas siempre tiende a recalentarse. ¿Cómo garantiza que la temperatura no cambie? Una cosa es, como le digo, plantearlo aquí isotérmico, T constante, P1, B1, pero a ver, realiza un proceso de compresión isotérmica y lo pueden averiguar en la web, ¿no? Muchas de las cosas que uno tiene muchas aplicaciones, ¿no? Recomiendan, he visto casos en que recomiendan compresiones isotérmicas. O sea, son cosas que vemos la termodinámica se dan, no son abstracciones, no ideas que se me ocurren, sino que se dan en los procesos industriales. Todo lo que vemos aquí, ¿no? Ahora nos vamos al siguiente ejemplo. Oyan Mayer. Este es el último. Disculpen. 325. Acá tienen un 326, tienen para practicar. Ahora dice, un sistema que contiene un gas ideal realiza los procesos 1, 3, bueno, el trabajo 1, 3. Trabajo 1, 3, ¿ves? ¿Cuánto es el trabajo 1, 3? Gas ideal. ¿Qué habíamos visto, por ejemplo? Habíamos visto que en un proceso en que la presión es
función lineal de la temperatura, ¿qué es lo que ocurría? El proceso, ¿cómo era? Isométrico, volumen constante. El trabajo 1,3, ¿cuánto es? Acá. 0. De frente acá, porque acá P por B, para que la presión sea en un gas ideal, porque la presión por el volumen es igual a M, R, T. Si yo quiero que esto sea lineal, B entre MR debe ser constante, y el volumen 1 igual a volumen 3. Si el volumen 1 es igual al volumen 3, entonces el proceso 1,3 no hay trabajo. Si el trabajo desde 1 a 3 me está pidiendo. El trabajo de 1 a 3 sería el trabajo de 1 a 2 más el trabajo 2 a 3. Es otra cosa. No es el trabajo en el proceso de 1 a 3, de 3. Proceso 1, 2 y 2, 3. Proceso 1, 2, proceso isotérmico, el trabajo aquí es igual a la presión en 1 por volumen 1, logaritmo de B sub 2 entre B sub 1. ¿Correcto? En este primer trabajo. Y luego viene un proceso isobárico, trabajo igual, presión en 2, volumen 3, menos volumen 2. Y se determina, no es cuestión de reemplazarlo y evaluar. 3.27, dice, en la figura se muestra un cilindro sin pistón, no hay la figura, este de acá no es la figura. Entonces, aquí nos quedaríamos, la siguiente semana se toma la cuarta. Aquí viene toda la parte de trabajo. Igual vamos al seminario, vamos a avanzar un poco más y como la primera ley vamos a ver la termodinámica y en la práctica vendría todo lo que es trabajo termodinámico, ¿no? Y la primera parte que hemos visto de propiedad de la sustancia pura hasta trabajo termodinámico. Voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profesor, disculpe, ¿qué dijo que venía? ¿Qué temas? Viene la sustancia pura, lo que hemos visto, hasta trabajo termodinámico. El próximo lunes, antes de la clase, voy a hacer la primera ley de la termodinámica. Pero la práctica viene solamente hasta trabajo termodinámico. Lo anterior y esto. ¿Ya? Propiedades de la sustancia pura hasta trabajo termodinámico. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Recording stopped. Bien. Buenas noches con todos. Prepárense para la siguiente práctica. Ya, esa es la cuarta práctica.